pensando un poco en esta provocación que ustedes mandan, como de hablar sobre Guadalupe Sánchez. Para nosotros la tía Lupita o Lupita, ¿no? Siempre ha sido Lupita. Un poco buscando en la memoria, lo primero que aparece para mí es su presencia en una revista de los ochentas que se llamaba Colibrí. Y atrás de las revistas Colibrí, ¿te acuerdas? Había una parte que se llamaba Caleidoscopio, que era una animación chiquita, como un pequeño cómic, haz de cuenta como una tira de cómic. Y ahí era, ahora sí que si no mal recuerdo, siempre el trabajo de Lupita. Pero en fin, ese es un recuerdo como muy presente para mí de esta como admiración o esta cosa emocionante de que en algo público apareciera mi tía. Y bueno, también como, digamos, en la infancia, en estas reuniones familiares, siempre la presencia de Lupita era como muy generosa, muy simple, digamos, como muy abierta, cercana. Y otra cosa que pasó cuando yo tendría que unos 10 12 años, por ahí, me invitó a hacer un corto, me invitó a hacer, no era un corto, era una especie de fotonovela con audiovisuales, con, ¿cómo se llamaban estos que pasan en las escuelas? Audiovisuales, ¿no? No. Eh, Perdón, es que se me cruzan las palabras también del español un poquito. Esto que son como fotos que pasas en la pared, diapositivas. Me invitó a hacer era un corto fotonovela con diapositivas, es algo así, yo en sexto de primaria, sobre la pubertad. Y me pagó con un disco. ¿Sabes? Digo, parece como, ay, un poco naif, pero son recuerdos muy entrañables, ¿no? De repente que van eso, marcando un caminito de complicidad. Después yo comencé a estudiar teatro, en fin, muy temprano me metí como por la ficción, el teatro, a representar, a ser actriz, a estudiar. Y digamos, antes de yo venirme a Berlín, yo me vine a Alemania porque me contrataron o quedé en un casting para ser Frida Kahlo en una obra de teatro aquí, en el norte de Alemania. Y otra vez, Lupita fue como muy importante en ese momento, porque yo sabía que ella había hecho el arte de Frida, una vida abierta, de Paul Leduc, si no mal me equivoco de ese nombre. Entonces, claro, tenía, como tú bien lo dices, es una guardadora de tesoros, ¿no? Entonces tenía ropa, tenía estambres para hacerme el pelo, me enseñó a maquillarme como ella maquillaba a Ofelia. Y ahí fue que se tejió también esta colaboración con Niño de mis Ojos. Eh, y después con La Primera Sonrisa, ¿no? Que fue también, pues, esta experiencia del embarazo y el parto. Es muy loco para mí, ¿no? Porque es como este camino donde eres niña y es la tía que ves como allá. Y de repente, pues empiezan estas complicidades donde son dos mujeres también hablando, trabajando, ¿no? Principalmente en todo lo que pasó en La Primera Sonrisa. Gracias, Itlali. Tatiana, ¿quieres comentar, complementar algo al respecto? Hablando un poco de infancias, puedo decir que sí, que esa tía Lupita era en la infancia, hablando de los 8, los 10, los 12 años de edad míos, era alguien a quien yo veía como, ¿cómo decirlo?
era como una mujer o como una mujer muy, muy bonita y muy jovial y como distinta a la media de, no sé, de otras mujeres, ¿no? Era como, tenía un halo de cierta rebeldía o sí, de cierto aspecto como de mujer, como más, no sé, sí, como cierta rebeldía que me gustaba, ¿no? Y como un halo también un poco artístico que llamaba siempre la atención, ¿no? Su presencia, eso, como decía mi hermana, en las fiestas familiares, su presencia, em, cuando alguna vez venía a casa, siempre era una presencia seductora, llamativa, ¿no? Bella. Y tal vez había un disco en la casa, que esos de los primeros recuerdos que tengo de ella, había un disco, no sé cómo se llamaba el grupo en ese momento, la verdad. O Onta, sea, ¿eh? Onta, El disco. Onta de Beto, esta de Soy invierno, chiriri. Y tenía canciones Onta, tan melancólicas. Ah, mi preferida se llama Tengo que hablarte de amor. sí, ¿Te Onta. acuerdas de ese? Yo Claro. de, ¿no? Y me parece que ella estaba en alguna parte del disco y era como, era eso, era una tía artista, ¿no? Es tal vez eso, había algo de rebeldía, pero era una tía artista, ¿no? Que cantaba y que usaba ropa muy bonita, que siempre tenía unos bordados o siempre había algo en su ser que te hacía referencia a una estética, a algo estético relacionado siempre con la belleza, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que decía que tenía una voz bonita, que era muy entonada, ¿no? Luego, tal vez a los 14, 15 años, había un programa de televisión que se llamaba Para Bajitos, no sé qué era, Univisión, qué era eso, Para Bajitos. Era un canal cultural y era un programa para niños, que dirigía otra tía, Pilar Sánchez. Pero Pilar Sánchez y me parece que Susana Cato estaban metidas en ese programa, pero me acuerdo que nos convocaron para grabar un tema, el tema de la canción que lo tocaba en el piano otro tío, que era Guillermo Sánchez. Oye, qué cosa, ¿eh? Pero, y bueno, yo por alguna razón estaba ahí, claro, porque el programa era para niños pequeñitos de 3 años, 4 años, era el perfil de los niños, y teníamos una hermana en ese momento, Jimena, pues que tenía esa edad, cuatro, por eso estábamos convocadas, ¿no? Y como íbamos con la pirinola a todos lados, yo iba con la pirinola a todos lados, entonces recuerdo la grabación del, ¿cómo se llama? De la cortinilla musical, del tema musical de Para Bajitos, ¿no? Y ella estaba, por supuesto, era la primera voz del tema musical de Para Bajitos. Y me acuerdo que hicimos un coro juntas y que era como un momento, no sé, eso, como algo que se queda guardado, ¿no? En un estudio de televisión, este, haciendo este coro juntas, ¿no? ¿Y qué más puedo decir? Alguna vez, creo que es una tía que siempre ha estado muy cerca de las infancias en general a lo largo del camino de nuestra historia familiar, ¿no? Que agarra una hoja de cualquier lugar y que hace un garabato y hace una figura y la pone a hablar, ¿no? Y creo que eso era algo que hacía con mi hermana pequeña, con Jimena. Creo que después cuando llegó Irati, algún gesto similar tuvo siempre, ¿no? O sea, la recuerdo eso, con una mujer con una gran cantidad de herramientas creativas para acercarse a un niño, ¿no? O a una niña. Y eso era algo que siempre era como, wow, como sí, es como un don, o sea, yo lo veía algo así, ¿no? Hay un don en sus manos, en su forma de expresar, de dibujar, de cambiar la voz, de hablar, con cualquier retazo, hoja, piedra, lo que hubiera a la mano, ella siempre genera un espacio
para la magia o para la fantasía, que es algo especial, ¿no? Como que está presente siempre, no solo cuando trabaja, ¿no? Sí, no somos familia muy cercana, ¿no? Ella siempre vivió en la ciudad, nosotros vivimos en la provincia, pero los encuentros los encuentros que han estado a lo largo de la vida han sido eso, como amorosos, como cálidos. Luego yo entré a la escuela de cine y eso nos vinculó de una manera como totalmente distinta, ¿no? Ella, en mi etapa de estudiante, pienso que siempre estuvo de alguna forma como al pendiente de lo que yo estaba haciendo en la escuela, ¿no? Pendiente, interesada, y entonces como que siento que ahí nuestra relación en varios momentos cambió y fue como de, ¿cómo decir? Como de una creadora a otra creadora, ¿no? Y ella siempre me vio como fotógrafa en ese momento, algo que era muy importante, especial para mí, digamos, en ese momento de mi proceso, sí, de búsqueda, ¿no? De expresión en el cine y demás. Yo empecé siendo fotógrafa desde el primer momento en la escuela y un poco el vínculo y las conversaciones y esto eran siempre a partir de la imagen con Lupita y me veía como una fotógrafa y eso me emocionaba a mí, ¿no? En un momento en el que era muy difícil ser fotógrafa, en donde no había prácticamente fotógrafas en el medio y pues siempre su trato era como desde, o sea, nuestra relación como en el arte era como desde, ¿cómo decirlo? Desde un respeto muy profundo y también desde un querer saber siempre, como querer saber más, como que el cine no era algo a lo que ella se sentía eh, no era su territorio totalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su territorio era la animación. Entonces, esta cosa del cine, del set, de los aparatos, del sonido, aunque ella tenía tiempo trabajando con eso, siento que veía el cine como un espacio que de alguna forma sí, le causaba respeto, admiración, cariño. Y fue como muy lindo, por ejemplo, esta invitación de su parte a hacer la cámara o una parte de la cámara, ¿no? De este primer ejercicio, del niño de mis ojos. Ahí la dejo. Nos gustaría que nos contaran un poquito precisamente cómo fue su participación en Niño de mis ojos. O sea, yo tengo entendido, por ejemplo, en el caso de Tatiana, tú apareciste como que fuiste convocada a filmar junto con Ernesto, es lo que ella nos decía, en un departamento que ella ya no recuerda de quién era. Y que ella pues les había mandado como el guión, el storyboard y quería como cosas muy específicas para después pasarlo al rotoscopio. Y pues Citlali, tú estuviste como más tiempo, ¿no? O sea, con sesiones previas de foto. Entonces, que nos pudieran contar cada quien cómo fue su participación. Igual les cuento yo rápidamente. En ese momento yo era fotógrafa, Ernesto no era fotógrafo bueno, sí era fotógrafo también, pero yo estaba era como muy clara mi posición como fotógrafa. Ella me invitó a participar como fotógrafa, me acuerdo que me dio mucha emoción. No recuerdo el año, ni en qué año estaba yo bueno, pues sí, ya estaba con Ernesto, yo creo que estaba en el año de documental, en tercer año, que bueno, en esa época es que fueron 8 años de escuela para mí. Sí había un storyboard muy definido, pero recuerdo que una de las cosas más lindas ya en el set, ya en este departamentito, es que se abría como un espacio también para poder experimentar, ¿no? Para poder encontrar imágenes que no estaban en ese storyboard, para poder jugar. Me acuerdo que había un espacio para el juego y la experimentación pues que era algo que era muy rico, ¿no? No había esta cosa tan cerrada que muchas veces en la animación es muy, muy concreta, ¿no? Porque hay todo un trabajo de mucho tiempo que hay que hacer después, pero me acuerdo que había ese espacio para buscar, para mirar. También había un ambiente muy particular, ¿no? Mi hermana encuerada todo el tiempo, que bueno,
Siento que sí, me acuerdo que había una intimidad muy bonita, pero como tú siempre eras muy suelta y muy como actriz y como no, y estábamos las tres metidas ahí y había como una sensación como linda de estar mujeres, ¿no? En el set y con la actriz desnuda y de poder buscar cosas con su cuerpo, este, me parecía como algo que me llamó la atención de este corte ahora que lo vemos, como una mirada de lo erótico, como pura, como, ¿cómo decirlo? Sí, como sin tabú, sin miedo, como con cierta pureza, con cierta libertad, desparpajo, que a mí me fascinaba, ¿no? Y que era la primera vez que trabajaba con estas temáticas eróticas, ¿no? Porque siento que es un corto bastante erótico y era parte de lo fascinante de hacer este trabajo. Y luego en algún momento fui a su estudio y vi. Ernesto le ayudó a editar este corto, porque el padre de Ernesto es un montador muy, muy importante, que hizo muchísimas películas y Ernesto era más montador que fotógrafo, pienso en este momento, aunque también era fotógrafo. Y pienso que él le ayudó o le asesoró en el montaje. En algún momento yo fui a su estudio, tal vez estaba trabajando con Ernesto, no recuerdo, y me impresionó muchísimo ver lo que estaba haciendo, que era a partir de una secuencia, ella imprimía en una impresora un frame del video, ¿no? Y después dibujaba sobre ese frame, ¿no? No sé cómo se llama esta técnica, pero tenía toda la mesa llena de estos frames, de este cuadro aislado del video y componiendo encima, ¿no? Y recuerdo que me llamaba mucho la atención como había algo realista en la imagen, que era, pues que para mí era la primera vez que veía una animación como con esta estética o con este tono, ¿no? Que no era totalmente de fantasía, sino había, claro, yo venía del video y del cine, entonces había esta mezcla de poder dibujar encima de la imagen real y el resultado me parecía como, pues muy, muy atractivo, muy especial. Solo para tenerlo claro, ¿hubo más personas participando en la fotografía o solo estaban? Sé que hubieron otras fotógrafas o fotógrafos, no lo sé, pero es decir, cuando la parte que a mí me tocó rodar, que creo que es todo lo de Citlali, Mm, básicamente todo lo de Citlali, éramos nosotras. Ya. Seguramente Ernesto nos ayudaba en todo, ujú, no moviendo cosas, pero no recuerdo, mm, mm, de hecho no había ni sonido, ¿no? mm, El mm, sonido se hizo después. O sea, nadie grababa sonido, era solo imágenes. No me Ok. acuerdo. No recuerdo un sonidista ni un boom en el set. Es ok, decir, otro fotógrafo no había cuando yo rodaba. Luego creo que el corto tiene varias partes. Yo no ujú, hice lo de Pablo, por ejemplo, ¿no? ujú, Seguramente lo de Pablo, que es el hijo de Lupita, mi primo, lo hizo alguien más. Pero todas las escenas que tienen que ver con Citlali las filmamos en ese departamento. ujú, Nosotras, sí. ujú. Ya. Y también en Chinco, ¿no? Tú no estuviste en Chinco Cuac, ¿no? Creo que ella fotografiaba. Creo que ¿Pero qué Chinconcuac, parte es el en Chiconcuac? Chinconcuac, o sea, es cuando me meto a bañar, por Con... ejemplo. Ah, O sea, me acuerdo perfecto porque es el baño de chico. La cama también, una parte es también, o sea, hace un no, montón. la cama Pero es todo en el sí, departamento. eso sí me acuerdo, pero hay una parte, haz de cuenta, eso es en la recámara principal no la de abajo, sino de arriba. Ahí grabamos cosas. No me acuerdo si solo fue el baño o también fue la cama. Y como bien lo dices, no recuerdo a otra persona. Creo que también Lupita me grabó allí. O sea, ella misma fotografió, si mal no recuerdo. Bueno, un poco esto que dice Tatiana es como muy cierto.
digamos, en esta relación que fue creciendo, ¿no? De familia a una especie de colegas, fue muy lindo. Me acuerdo cuando Lupita me preguntó si quería participar en su corto. Me recuerdo mucho estar en su casa ya en Xochimilco y tener ya pláticas pues muy de mujeres, ¿no? O sea, lo que significaba un poco este duendecito. Porque también, o sea, yo creo que esta mirada como naif, inocente, o sea, que pasa por naif e inocente de Guadalupe, en realidad también, como bien dice Tati, hay un erotismo ahí como muy fino, muy femenino, Ujú, creo que desde la mirada femenina, ¿no? Y que en realidad es complejo. Nosotros hablábamos un poco de este duendecito, un poco como en el símil de estos amores. Para ella era muy importante esta escena donde esta mujer está como llorando, tomando el ujú, café y le dice, te amo, pero no sé dónde ponerme. O sea, me acuerdo que ese era como algo muy importante, digamos como el leitmotiv un poco del corto, ¿no? Te amo, pero no sé dónde ponerte. Estos seres que están en tu vida, pero no los puedes poner en la realidad. Un poco eso, o sea, pueden estar en la o sea, no porque no sean reales, sino porque es difícil acomodarlos en el cotidiano, digamos, a eso me refiero con realidad, ¿no? Como en la vida del día a día, en la vida de real. Recuerdo que ese era un punto muy importante de la peli. Es una metáfora y hablábamos, recuerdo estar hablando, yo tenía un novio amante en esa época, pues, o sea, y ya sabes, como contando intimidades entre mujeres, como de sí, funciona poca madre en esta parte, pero no me imagino viviendo con él, teniendo una vida cotidiana, pagando la renta. O sea, como había una complejidad, digamos, era una metáfora. Y por otro lado, no me acuerdo por qué, a ver si tú te acuerdas, Tati, este niño, este duendecito, no me acuerdo si venía de una anécdota, de otra peli o qué onda, de una mujer sirena que vivía en una pecera. ¿Era un material de ella o te acuerdas de eso? No. no. Bueno, había ahí una referencia también, como a una niña sirena, mujer sirena, un poco en el símil de Niño de mis ojos. Y bueno, eso, los detalles, ¿no? Lupita está mucho en los detalles, que si el estampado, pensando en cómo iba a resultar, o sea, en el trabajo que tenía que hacer, este que dice Tati de las copias, yo recuerdo que Lupita me platicó que, por ejemplo, esa escena que pasaron anterior, que el pelo es como muy un punto central que me dijo que sacó, no, no te voy a mentir, no sé cuántos cientos de copias para hacer cabello por cabello. O sea, es de un detalle y de un obsesivo. ¿No? ¿Qué plantas, cómo, en esta cuestión también supongo, desde su experiencia del arte en las películas, los detallitos, que si las letras en el refri, qué decían, la mujer hawaiana que se movía, ¿no? Todos esos como detallitos que poblan la vida de esta mujer, ¿no? De estas escenas. Ujú. ¿Y ustedes vieron el corto muy pronto o tardaron en verlo proyectado? Yo creo que tardé mucho en verlo porque yo ya estaba aquí en Berlín. Es más, yo nunca lo vi en cine, yo nunca lo he visto en cine. Jamás lo vi en pantalla grande, por ejemplo. ¿Tú viste el corto en cine? No me acuerdo, no me Mm, acuerdo, no me acuerdo. Cuando uno trabaja en un corto, lo ves tantas veces en video, primero en la pantalla, o sea, mm, olvido, guau. no me acuerdo cuándo lo vi acabado, no me acuerdo, solo me acuerdo que me impresionó mucho, es que además yo iba a su estudio y veía pedacitos Mm, chiquititos, mm, cómo iba como avanzando, ¿no? Y esta cosa de dibujar frame por frame sobre esta impresión del video en papel, Qué bonito. pero no, o sea, sí cuando la vi terminado me acuerdo que era como muy loco. Digo, ahora pones un filtro en el teléfono y te dibuja encima del video, ¿sabes? Es como, pero siento que Sí. la artesanía, la mano Mm, que está plasmada en la artesanía de pintar cada frame
es totalmente diferente a lo que ahora hacen estos softwares. Y me Mm, acuerdo que me impresionó muchísimo ver mi imagen de video transformada en pintura, qué ¿no? lindo. Ya me acordé un poquito. Yo creo que yo la primera vez que vi Niño de mis ojos fue ya en Berlín, en Vimeo. O sea, nunca lo he visto ni siquiera en una pantalla de televisión, creo. Y ya eran nuestras pláticas, la primera sonrisa, y que digo, yo sé que no estamos hablando de eso, pero en mi primera sonrisa hay una animación que Lupita hizo de un sueño que tuve, que para mí de verdad es un regalo de vida, porque fue un sueño que tuve con mucho miedo de perder a mi bebé, y bueno, al final obviamente no fue así, y ella dibujó todo el sueño, y cuando lo vi fue así como, Dios, esto es magia, muy lindo. Y bueno, un poco ya para ir cerrando, Ujú. ¿ustedes cómo ven a la distancia, cómo se sienten respecto a toda esta recuperación que se ha ido haciendo del trabajo de Guadalupe como su tía, pero también como una mujer cineasta que por lo que hemos escuchado, pues también ha batallado bastante en la industria? Bueno, en el caso de Lupita, no sé, o sea, creo que la recuperación del archivo es hacer que algo exista, ¿no? O sea, las cosas existen cuando puedes recordarlas y cuando puedes volver a verlas. Y una de las cosas que tiene el cine es el poder enorme de guardar el tiempo, ¿no? De guardar la memoria de un momento y de poder revisitarlo y de poder revivirlo. Digo, es un archivo que no es una película, pero siento que el trabajo de Lupita está permanentemente vinculado al cine y de alguna forma eso lo vincula a la memoria y a la posibilidad de un archivo, ¿no? De un archivo fílmico. Este, y me parece como hay tan pocos animadores en este país. Yo no sé si fue la primera mujer animadora en este país, me parece parte de la historia del cine, ¿no? Mexicano y parte de la historia de la animación en México. Entonces, es un documento artístico, histórico de nuestro cine mexicano, de nuestra animación y de también de una mujer que perteneció y que fue activa y sigue siendo activa a los movimientos feministas que han existido en México, ¿no? Entonces, pienso que un archivo seguramente va a hablar desde muchos lugares diferentes de todas estas capas que conforman a Lupita, ¿no? Y a su Mm. trabajo, que ya no es solo su trabajo, que es un trabajo que pertenece a una historia creativa también, audiovisual mexicana, ¿no? Ujú. Sí, de hecho o sea, creemos que sí es la primera animadora en México, o sea, la primera mujer Imagínate. que hizo un corto de animación en Wow. México en el 75. Estamos viendo, o sea, sería como de si no la primera, sí la segunda en América Latina. Entonces, Imagínate, pues sí, sí. es una pionera, ¿no? Fue una Ujú. pionera en ¿Y ese. tú, Clali, cómo te sientes respecto a esto que se ha estado haciendo sobre tu Pues tía? me parece, Ustedes son ¿sabes? parte. Me parece como súper importante también en esto de nombrar, porque yo siento que en esta época de los setentas, un poco también hablando con Lupita, pues este colectivo de mujeres, ¿no? Donde había, bueno, Lupita era animadora, había otras directoras, sonidistas del cine, o sea, ese tiempo de los setentas, principio de los ochentas en México, donde realmente hubo un movimiento importante de mujeres artistas mexicanas que sin embargo no tenían ningún acceso. O sea, es decir, sigue siendo como bien, bueno, ahorita a lo mejor se está abriendo, pero sigue siendo eso de especialización, quien conoce, quien sabe, ¿no? Y un poco desde el machismo y el patriarcado que hay en todos los trabajos artísticos y supongo todavía más marcado en el mundo del cine, pues, ¿no? También creo que la mirada de Guadalupe, pues ahorita me vi de ser mujer, yo no conocía
Creo que Carlos Bustamante me había pasado un pedazo de ese corto y otro que no me acuerdo, o estoy mintiendo, que se llama La Mentirosa o algo así, ¿no? Que fue creo que anterior a este, ¿cierto? Sí, ese sería el primero. Ujú. Ese sería el primero. Que, por ejemplo, yo ahí me enteré por Carlos, que fue su maestro, un poco como esta, y que creo que es, por eso me refiero que esta visión como de lo naif o lo inocente, bonito, como Lupita trabaja, realmente hay una complejidad adentro, ¿no? Que no, pues que está allí, que está para explotarla, que está para analizarla. Entonces, me parece muy importante la revisión de su obra como parte también de un tiempo, de una historia político, o sea, no, porque ahí estamos hablando también, pues, política, de la política, de esta cuestión como social, de cómo ha cambiado el tiempo y, bueno, el trabajo invisibilizado, porque no es invisible, en realidad es invisibilizado, que ella y pues un montón de otras mujeres han hecho sin parar y sin, ¿cómo se dice? Sin tirar la toalla, ¿no? ¿Cuántos años? El próximo año como que celebrarían 50 años de trayectoria de Guadalupe, ¿no? Entonces, Ah, qué chingón. sí, es como algo bastante padre. Qué guau, qué fuerte, Eh, qué bonito. bueno, como para ya Yo no me tomar. tengo que ir. Sí, sí, ya cerraríamos y pues agradecerles el tiempo que nos dieron y eso, el poder como también abonar desde su lugar, desde su voz, con su voz, a seguir contando esta historia, ¿no? Entonces, Mm, eh, gracias a ti. Fue Muchas una muy linda gracias. plática. Y y Maite, no sé si quieres como añadir algo. No, pues igual agradecer, ya para no quitar más tiempo, de nuevo, pues la confianza también, ¿no? De volcarse aquí con todos estos recuerdos que espero también les hayan sido emotivos Mm. y que les haya ahí removido también muchas cosas.